Hola a todos, mi nombre es Ignacio García, soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad de Talca y lo que vamos a revisar en este video corresponde a lo que se conoce en el área de la dermatología como dermatosis de la unidad pilosebácea. Nuestra hoja de ruta nos indica que vamos a partir hablando de lo que es el acné, luego vamos a pasar a hablar de la rosácea y por último vamos a integrar esta información en base a preguntas que han salido en diferentes años en el EUNACOP. Si bien hay otras patologías que están englobadas dentro del concepto de dermatosis de la unidad pilosebácea, como lo es la hidrosadenitis supurativa, encuentro pertinente por temas de tiempo referirme solo a estas dos, a la acné y a la rosácea. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes dentro de nuestra población, además de que son diagnósticos diferenciales una de la otra, entonces es súper importante saber diferenciarla en la clínica. Entonces, para partir, vamos a comenzar con el acné, el cual se define como una enfermedad inflamatoria multifactorial del folículo pilosebáceo. Si bien afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, manifestándose principalmente alrededor de la pubertad más o menos, también puede presentarse en otras etapas de la vida. Me refiero con estas otras edades. Hay que tener ojo sí con una cosa en particular, que acá, como dice, es la enfermedad cutánea más común en personas jóvenes. Esta enfermedad tiene lamentablemente un gran componente estético y justamente la etapa de la adolescencia es donde los jóvenes se ven como más preocupados de su imagen física. Entonces igual hay que tener ojo como si es que hay alguna repercusión en este ámbito. Como dije, es común encontrarla en adolescentes y adultos jóvenes, pero aún así se puede encontrar en otras edades. Y por ejemplo, si es que a nuestra clínica llega una paciente mayor de 25 años o un paciente eh, presentando por primera vez un cuadro clínico de acné, o bien un niño o una niña antes de su pubertad, es que hay que pensar en derivarlo a endocrinólogo y sospechar con ello de hiperandrogenismo. Y se deriva porque debe ser estudiado. ¿Cómo es que se produce esta patología? Hay 4 puntos que son imprescindibles a la hora del desarrollo de esta patología en sí. El primero es denominado hiperqueratinización folicular. ¿Y qué ocurre acá? Ocurre que ciertas alteraciones genéticas hacen a ciertos individuos más propensos, susceptibles a generar esto. Lo que ocurre es que estas personas van a estar eh, produciendo a nivel del infundíbulo más queratinocitos, va a haber mayor proliferación de queratinocitos y con ello mayor producción de queratina. Entonces se va a tender a formar un tapón de queratina que va a obstruir la salida del folículo pilosebáceo. Además de eso, aparte de generar harta queratina, vamos a encontrar harto sebo, ¿ya? Ese es el punto número 2. ¿Por qué ocurre esto? Porque vamos a encontrar niveles elevados de ciertas hormonas, siendo las protagonistas la testosterona y la dihidrotestosterona. ¿Cuándo están elevadas estas en general? Alrededor de la pubertad o en situaciones de hiperandrogenismo. Esas son las principales, pero sin embargo también se ha visto que aparte de que haya niveles elevados de las hormonas mencionadas antes, también hay un aumento de la sensibilidad a sus receptores y además hay participación de otras como es la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico. ¿Qué pasa con estos dos puntos? Que nosotros tenemos una bacteria anaerobia gram positivo que forma parte de nuestra microbiota y que es indefensa. Pero cuando se ve la oportunidad de que el folículo está lleno de queratina y que está lleno de sebo, esta bacteria entra a proliferar dentro del infundíbulo y va a perpetuar y va a aumentar la inflamación local que vamos a ver reflejada en la clínica del acné. ¿Y cómo se ve eso de esta bacteria? Porque al momento de proliferar en el infundíbulo es que va a liberar ciertas enzimas que, por ejemplo, van a degradar los triglicéridos del sebo y los van a convertir en ácidos grasos. También va a liberar ciertos factores quimiotácticos. Estos factores quimiotácticos van a atraer, van a llamar a ciertas células inflamatorias como pueden ser los monocitos que van a viajar a través del torrente sanguíneo y al momento de llegar al infundíbulo folicular van a transformarse en macrófagos. También podemos encontrarnos con polimorfonucleares, linfocitos T. ¿Y qué van a hacer todas estas células inflamatorias? Van a estar liberando ciertas enzimas proteolíticas que van a llevar a la activación del complemento, que va a perpetuar aún más la inflamación,
y además van a destruir la pared folicular, llevando a lo que se conoce como perifoliculitis. En la imagen de acá lo podemos ver de una manera más simplificada. Por ejemplo, acá vamos a encontrar este tapón que va a tener harta queratina y harto sebo. Ahí va a estar el comedón. Luego va a llegar la bacteria, va a atraer a los linfocitos T y otras células inflamatorias, generando una clínica más inflamatoria que aún sigue siendo superficial. Y aquí ya la vemos más profundo, ¿ya? Eso principalmente es lo que se ve en esa imagen. Pero ahora también es relevante saber qué factores agravan la clínica del acné. ¿Por qué es importante esto? Para poder invitar a los pacientes a que den cuenta de qué cosas eventualmente empeoran su clínica para que las puedan eliminar de su vida cotidiana y así tener mejor efecto del tratamiento en sí. Ciertos fármacos están ligados con el agravamiento de esta clínica, como son los glucocorticoides, la vitamina B12, fenitoína, litio, el estrés, también situaciones de hiperandrogenismo, que lo habíamos hablado, como el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es la que se debe estar sospechando sobre todo en pacientes que desarrollan este cuadro clínico de acné antes de la pubertad. La alimentación es un tema bastante controversial hasta el día de hoy, ya que no hay estudios como de que haya una relación directa, pero hay que tener en cuenta y preguntarle al paciente si es que él nota que al comer algún alimento en específico aumenta o empeora su clínica. Y ciertos artículos de belleza como el uso de cosméticos, uso de agente oclusivo y manipulación de la piel, lo que encuentro que igual es súper importante porque últimamente han salido varios estudios que han demostrado que ciertas personas con el skincare, sin como recurrir a dermatólogos, eventualmente desarrollan acné mecánico con ciertos productos en específico. Y ahora vamos a hablar de la clínica del acné. Como dijimos anteriormente, la lesión elemental primaria es el microcomedón, que era este tapón de queratina que iba a obstruir el folículo. Este microcomedón puede evolucionar a lesiones no inflamatorias, como es el comedón, que es vulgarmente denominado como espinilla, o bien a lesiones inflamatorias. Cuando hablamos de lesiones no inflamatorias, hablamos solo de comedones o espinillas, dentro de los cuales tenemos comedones abiertos o puntos negros, o comedones cerrados o puntos blancos. Los puntos negros se ven negros por esta reacción que les contaba, donde la Propionibacterium acnes liberaba ciertas enzimas que iban a degradar los triglicéridos del sebo en ácidos grasos, ¿ya? Y los puntos blancos se ven blancos porque como no se han reventado, por decirlo de alguna manera más simple, la queratina se ve como debajo de todo esto, lleva un gran tapón de queratina. Sin embargo, puede seguir avanzando y formar lesiones inflamatorias, las cuales pueden ser superficiales, como pápula o pústulas, tema que ya tratamos en el video anterior, o bien lesiones inflamatorias profundas como nódulos, quistes o abscesos. Y también pueden manifestarse cicatrices o pigmentaciones. Esto en verdad es como para dejar en claro que el paciente no debe como apretarse las espinillas porque va a dejar como una consecuencia, por decirlo así, dentro de su cara. Bueno, es súper importante clasificar el acné para el tratamiento del paciente porque cada tipo de acné tiene distinto tratamiento. Cuando es una lesión inflamatoria, solo tiene comedones, vamos a denominarlo acné no inflamatorio o comedoniano. Cuando tiene lesiones inflamatorias, va a ser un acné inflamatorio que puede ser leve, moderado, los cuales van a tener solo lesiones inflamatorias superficiales, o sea, pápulas o pústulas, y en el severo nos podemos encontrar incluso con lesiones inflamatorias más profundas como son los nódulos, los quistes y los abscesos. Y eso es lo que vemos acá, por ejemplo, estos son solo comedones, que van a ser los puntos negros. Eh, Acá vamos a encontrar el pápulo pustular, que va a ser ya un acné inflamatorio, pero que va a ser leve, moderado. Cuando ya tiene nódulo y quistes es severo, y cuando es solo comedoniano va a ser no inflamatorio. El acné en verdad tiene varias variantes, pero encuentro relevante solo poner estas dos, ya que son como las más graves, tanto estética como sistémicamente, sobre todo el acné fulminans. Este de acá corresponde a nódulos, quistes y abscesos comunicados por fístulas que dejan cicatrices que son grandes y se va a asociar a hidrosalinitis supurativa. En cambio, el acné fulminans es la forma más grave de acné, por lo que tenemos que tener ojo acá, además que va a tener compromiso sistémico y por ello es que requiere de hospitalización.
Entonces, cuando veamos esto, en verdad, como asustémonos. El diagnóstico del acné se hace en base a la clínica. Hay que recordar ciertas características entonces en la historia clínica, recordar que generalmente ocurre en la pubertad, pero se puede dar en otras edades. Eh, es de lesiones polimorfas. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen que recordar todas las lesiones que salían en la tabla. Lesiones no inflamatorias como comedones, lesiones inflamatorias superficiales como pápulas y pústulas, profundas como son los nódulos, los quistes, también puede dejar cicatrices, en verdad son varias formas de lesiones, a eso voy. Pero sí o sí tiene que tener comedones. Y la localización generalmente en la cara, en la espalda, hombros. Su mayor diagnóstico diferencial es la rosácea, que a diferencia del acné no ocurre más en la pubertad, sino más bien alrededor de los 20, 40 años, y no tiene comedones. Eso es como donde nos tenemos que fijar, que no tiene comedones. La localización generalmente se limita a la región nasal y malar, y tiene ciertos gatillantes importantes como el ejercicio o bien la fotoexposición. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser foliculitis o verrugas planas. La foliculitis producida por el Staphylococcus aureus la podemos encontrar como pústulas que van a estar como manifestándose cerca de folículo. También indagar dentro de la historia clínica del paciente como antecedentes de depilación o de mala higiene, etc. Las verrugas planas son poco prominentes, son pápulas lisas que van a tener un color rosado pálido y en verdad lo importante es saber que solo va a tener comedones el acné y si no tiene comedones no va a ser acné. El tratamiento. Varios los dejan de lado, pero el pilar es como el tratamiento no farmacológico, haciendo hincapié en lo que es la educación al paciente, dejarle claro en verdad que como no debe como traumatizarse estas lesiones. Por ejemplo, no debe apretarla o reventarse las espinillas porque en verdad no se ha encontrado ningún beneficio en base a estas conductas. Es más, solo corre el riesgo de perpetuar aún más la inflamación y la irritación local, además de dejar secuelas estéticas. También se le invita al paciente a evitar el uso de cremas y cosméticos oclusivos, a lavarse la cara con agua y con jabón todas las noches, asociar uso de protector solar que no sea comedogénico, y además se le indica la tarea de dar cuenta de si hay algún factor en su vida cotidiana que agrave su clínica o no, para eliminarlo. Y luego nos vamos al tratamiento farmacológico, donde para ello el doctor debe hacer bien el diagnóstico del acné, ver si es un acné no inflamatorio comedoniano, es decir, si tiene solo comedones. Solo se le va a recetar adapaleno al 0,1-0,3%. Si tiene un acné inflamatorio leve, se le va a dar adapaleno al 0,1-0,3%, se le va a agregar un coadyuvante, que es el peróxido de benzoilo, y además antibióticos tópicos como puede ser la eritromicina o la clindamicina. Si es un acné inflamatorio moderado, el adapaleno, el peróxido, y lo que cambiamos es el antibiótico tópico. Ahora le vamos a dar un antibiótico por vía oral, que es la doxiciclina, 100 miligramos por día por 6 semanas. En el acné severo hay que derivarlo al dermatólogo y usar isotretinoína. Sin embargo, hay ciertas indicaciones en cuanto a este tratamiento. Por ejemplo, si bien dijimos que en el acné moderado se puede dar doxiciclina, se puede usar cualquiera de estas tetraciclinas que deja acá, lime o minociclina también. Es súper importante dejarle claro al paciente que se le va a dar la doxiciclina o la tetraciclina por 6 semanas. Si es que la clínica sigue igual o mejora, da lo mismo. Igual va a ser solo por 6 semanas, porque si no se va a correr el riesgo de que se genere resistencia al antibiótico. En embarazadas no se usa la doxiciclina o ninguna tetraciclina, se cambia por macrólidos por vía oral. Y nunca se debe combinar con isotretinoína porque puede producir un síndrome de hipertensión endocraniana que específicamente se llama pseudotumor cerebral. En el caso de la isotretinoína tampoco se usa en embarazadas, como dijimos anteriormente, no se combina con tetraciclinas, pero además es súper importante recalcar que cuando llega un acné severo a la clínica hay que derivarlo porque requiere de supervisión, tanto clínica como de laboratorio. ¿Por qué? Porque tiene ciertos efectos adversos este fármaco en sí. Uno de ellos, por ejemplo, es que puede haber elevación de las transaminasas, que debe ser como vigilada, porque puede haber daño hepático, hay aumento de triglicéridos, del colesterol LDL, que también debe ser vigilado, y clínicamente tenemos que puede haber cambios conductuales, del estado de ánimo, entonces por eso. Y ahora nos pasamos a la rosácea, que es la segunda parte del video y la última.
Es una enfermedad inflamatoria crónica que, si bien su etiología es desconocida, se presume que es multifactorial, ¿ya? Afecta principalmente a mujeres entre 20 y 40 años de fototipos 1 y 2. Acá, por ejemplo, les dejé la foto de las tablas de los fototipos de Fitzpatrick, y aquí está como el 1 y el 2, que son como los pacientes que se ven como más vulnerables a desarrollar esta patología. Y bueno, al igual que el acné, si bien no tiene mayor repercusión sistémica, encontramos que tiene un gran componente estético que no hay que dejar de lado. En cuanto a la fisiopatología, hay ciertos factores gatillantes de la clínica de la rosácea. Por ejemplo, tenemos ciertas sustancias tópicas como el alcohol, corticoides, etc. Emocionales y situacionales, el ejercicio, menopausia, ansiedad y estrés. Ambientales, todas las que se ven acá: sol, calor, cambio brusco de temperatura, etc. Donde aquí les dejé un signo de exclamación. ¿Por qué un signo de exclamación? Porque se ha comprobado que el sol es uno de los factores que, como que, si es evitado, permite como evitar la progresión de la clínica de la rosácea. Entonces es súper importante que estos pacientes se cuiden ante las radiaciones ultravioletas. En la alimentación tenemos comidas con aliños picantes, bebidas calientes, alcohol, etc. La fisiopatología de la rosácea. Lo primero que hay que saber es como la base. La base de esto es la catelicidina, que es un péptido antimicrobiano del sistema inmune. ¿Qué pasa con este péptido? Que a veces llega una enzima que se llama calicreína 5, que es la que está acá. Esta enzima toma la catelicidina como sustrato y la convierte, luego de ciertas reacciones enzimáticas, en su forma activa, que es la LL37, la cual es la como responsable de la fisiopatología de la rosácea, de todo esto: inflamación, angiogénesis, todo esto que vemos acá con flechas negras. Pero ¿cómo se activa esta calicreína 5 para poder formar el LL37? Puede ser por acción de las metaloproteinasas o bien por estimulación directa desde el TLR2. Entonces, después de varios estudios, se dieron cuenta de que en pacientes que tenían rosácea se veía un aumento del TLR2, de la catelicidina, de la calicreína 5, de la LL37 sobre todo, y también de ciertas metaloproteinasas específicas como son la 2 y la 9. Entonces, todo lo que nos influya en este esquema base, por decirlo así, que nos estimule, ya sea las metaloproteinasas o el TLR2, va a generar un aumento de la LL37, y eso nos va a llevar a las manifestaciones de la rosácea. Pero la pregunta es como, ¿qué estaría estimulando esto? Por ejemplo, tenemos ciertos microorganismos como es el Demodex. El Demodex estaría estimulando, gracias a la quitina de su pared, el TLR2. Y además que el Demodex tiene como una bacteria endosimbionte dentro de él que se conoce como Bacillus oleronius, que también como que estimularía aún más el TLR2. Entonces se activaría toda esta cascada de nuevo y aumentaría los niveles de LL37. Por otro lado, tenemos el Staphylococcus epidermidis, que gracias a su antígeno también puede estimular esta vía. Y hoy en día se tiene también el Helicobacter pylori, pero es un tema bastante controversial que sigue en estudio, pero es como para que lo conozcan. Por otro lado, tenemos que esta clínica del flatting o el stinging, que es como el eritema facial transitorio particularmente, van a estar ligados a otro receptor que se denomina TRPV, o si no el TRPA1. Se ha descubierto que en pacientes con rosácea hay 4 tipos de TRPV activos y hay uno de TRPA1, ¿ya? Estos canales van a estar respondiendo a ciertos estímulos como los condimentos, el estrés, el ejercicio y el calor. También van a estar manifestando, o sea, produciendo la fisiopato de la rosácea y con ello la clínica, ¿ya? También se ha descubierto que hay ciertos componentes genéticos que van a hacer el retículo endoplasmático más sensible a estos gatillantes, entonces como que serían como más susceptibles a generar toda esta clínica. Y lo otro lo vamos a revisar después esto, porque tengo una imagen mejor. Lo que últimamente también se descubrió es que tanto pacientes sanos o pacientes con rosácea, al exponerse a dosis tóxicas de radiación ultravioleta B, van a producir un aumento en la producción de ceramidas, que son estas que están aquí, esta amarilla, que están encerrando como ese ladrillito. Esas son las ceramidas, que van a aumentar como su número, gracias al retículo endoplásmico, como respuesta ante las dosis tóxicas. ¿Qué van a hacer estas ceramidas? Van a
a producir la como apoptosis de los queratinocitos, son estos ladrillitos, ¿ya? Entonces tienen que tener ojo con eso. Y aquí les dejé como el índice de radiación ultravioleta máximo diario de Talca en los últimos 7 días, como para que lo tengan presente, que es súper importante las dosis tóxicas de la radiación ultravioleta. Pero ¿qué es lo que pasa con radiaciones subtóxicas? O sea, con dosis subtóxicas de radiación ultravioleta, ¿ya? Aquí es distinto. Lo que pasa es que también va a haber un aumento de ceramidas, pero estas ceramidas se van a transformar a esfingosina 1-fosfato como mecanismo de supervivencia, porque como son dosis subtóxicas, no se va a morir el queratinocito, uno quiere preservarlo. Entonces se va a cambiar esfingosina 1-fosfato, que es antiapoptótica, a diferencia de las ceramidas. ¿Qué va a hacer esto? Va a aumentar los niveles de LL37 y en pacientes sanos va a quedar hasta ahí y no va a pasar nada más. Pero ¿qué pasa en pacientes con rosácea? Que al aumentar nuevamente los niveles de LL37 se va a favorecer el desarrollo y agravamiento de la enfermedad en sí. Y además que el punto que había quedado pendiente es que en la rosácea hay una baja producción de ceramidas de por sí. Estas ceramidas son importantes como en el manto lipídico, por decirlo así, entonces va a haber un desbalance y es por eso que habría una pérdida transepidérmica de agua, ¿ya? Y por eso vemos como la piel un poco más sequita en esta patología. Ese es el otro punto de la fisiopato que, que restaba. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Tenemos que es más frecuente en el sexo femenino, sin embargo, cuando se presenta en el sexo masculino es más grave, por eso esa carita. ¿Dónde se sospecha? Se sospecha ante una lesión monomorfa, porque si vemos estas imágenes vemos que las lesiones son como parejitas, no tienen comedones, que eso es como lo que nos tenemos que fijar principalmente para diferenciarla del acné, que es simétrica, su localización generalmente facial, mejilla, nariz, mentón, ciertas características bastante como frecuentes es el eritema transitorio en la cara, que es el flatching, o también puede ser permanente, pápulas y opústulas, telangiectasia, sequedad de piel por la baja producción de las ceramidas que habíamos hablado, sensación de quemazón, por la activación de estos receptores del TRPV y el TRPA1, etapas avanzadas, aquí es donde nos vamos a encontrar con ciertos cambios fimatosos, vamos a encontrar como con consistencia gomosa de ciertas partes de la cara, eh, debido a una hiperplasia y fibrosis de las glándulas sebáceas. Esto es cuando pacientes no se tratan adecuadamente y sigue progresando este cuadro inflamatorio. Aquí tenemos ciertos subtipos de rosácea. Tenemos que la más frecuente es la RET o la rosácea eritematotelangiectásica, donde lo que se ve es un eritema centrofacial persistente y difuso que empeora con los gatillantes. Luego tenemos la RPP, que es la rosácea papulopustular, que es lo mismo que la anterior, pero aquí se le agregan pápulas y opústulas. ¿Qué pasa con esta rosácea en particular? Que es el diagnóstico como más difícil de diferenciar a un acné inflamatorio que tenga pápula y pústulas, ¿ya? ¿Cómo lo diferenciamos? Porque el acné va a tener comedones y esta rosácea no va a tener comedones. Luego tenemos la rosácea fimatosa, que es esta consistencia gomosa que se da acá. Esto es un rinofima, que es lo más frecuente. Sin embargo, también puede haber un blefarofima, metofima o natofima, y es más frecuente en el sexo masculino. La rosácea ocular, la cual puede limitarse solo a nivel ocular o acompañarse de rosácea facial. Y cuando llegue esto a la clínica hay que derivarlo sí o sí al oftalmólogo, porque va a manifestar clínica o sintomatología de ocular, como por ejemplo es blefaritis, lagrimeo, xalación, conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño. Vale la pena recalcar que antes como que se tendía a pensar que de la red pasaba a una RPP, luego se iba a una fimatosa, pero en verdad lo que más se ve hoy en día es que, por ejemplo, si un paciente tiene una red, va a seguir en esa, como en ese subtipo, pero y si no se trata va a seguir progresando y agravando la enfermedad, pero como forma grave dentro de este mismo subtipo. No es como que cambia este otro. Y este es como más crónico, po. Siempre es como la etapa final, si es que no se trata. El diagnóstico de la rosácea es más bien clínico, teniendo estos criterios diagnósticos, donde se pide que esté presente uno o más de los siguientes hallazgos primarios, que ya habíamos hablado que era lo más importante: el flatching, que es el eritema transitorio o el persistente, pápulas, pústulas o telangiectasia, y puede incluir uno o más de los siguientes hallazgos secundarios, ¿ya?
Generalmente es clínico, basta con eso. Sin embargo, cuando se tiene la duda, que en verdad es como muy poco frecuente que ocurra, es que se llega entonces a la biopsia. La rosácea ocular, el diagnóstico es con al menos uno de los siguientes y son como sensación de cuerpo extraño, picazón, fotosensibilidad, eritema periocular y palpebral, ojos llorosos o enrojecidos, como más sintomatología ocular. El diagnóstico, ya habíamos dicho que era clínico, su mayor diferencial es el acné, pero no lo vamos a volver a repetir. Sin embargo, aparte de eso, tenemos dos entidades clínicas que también valen la pena diferenciarlas, como son el lupus y la dermatomiositis, ambas patologías autoinmunes, ¿ya? Reumáticas. Sin embargo, en el lupus tenemos que pensarlo más que nada como que lo vamos a diferenciar porque en el lupus, al preguntarle al paciente, nos vamos a encontrar con una historia que además de compromiso cutáneo nos va a revelar como un dolor articular migratorio, también puede haber compromiso de las serosas, llevando un derrame pericárdico, un derrame pleural, etc. Y además que este eritema que vemos acá, que es la mariposa lúpica, va a ser un eritema que va a ser fijo y que va a respetar el surco nasogeniano. Además que nos podemos ayudar o apoyar con el laboratorio y con los anticuerpos que son característicos de esta patología. La dermatomiositis, aparte de tener un compromiso cutáneo, tiene un compromiso muscular que va a ser proximal, simétrico y progresivo. En el compromiso cutáneo hay como signos súper característicos de esto, como es el eritema en heliótropo, que es el que vemos acá, o el signo de Gotrón, que es cuando hay como este eritema sobre las articulaciones, el signo del Tal, que va a ser como en el pecho, entre otros. Y esto en verdad es como para que sepan que se hace la diferencia porque no va a cumplir los criterios diagnósticos establecidos para ambas patologías. El tratamiento de la rosácea, al igual que en el caso del acné, el pilar es el tratamiento no farmacológico, educando al paciente, invitándolo también a reconocer si es que hay ciertos factores gatillantes y que los evite a toda costa, explicarle la benignidad de la enfermedad, pero que va a ser crónica, que van a haber ciertos signos y síntomas que van a ser difíciles de tratar, a pesar de estar con tratamiento farmacológico, como es el caso de cierto eritema y telangiectasia. Eh, También invitarlo a usar un limpiador suave como agua micelar, ya que al usar agua con jabón se le va a irritar como más la cara. Y fotoprotección siempre, por lo que habíamos hablado del sol, que si se evita esta exposición y se cuida ante esto, va a evitar la progresión como de la clínica de la rosácea. Tratamiento farmacológico, generalmente el tópico basta con metronidazol una vez al día. Hay otras opciones que se las deja acá, pero en verdad lo más costo efectivo es el metronidazol. El tratamiento sistémico es indicado solo en casos severos o inflamatorios, por ejemplo, en una rosácea papulopustular podría ser. Nunca dejarlos como mantención, ni dejarlo con antibióticos tópicos, como podría ser metronidazol, ni en monoterapia. Y es lo mismo que el anterior, doxiciclina, 100 miligramos por día por 6 semanas. Y otras opciones que se tienen, eritromicina o retinoides, ¿ya? Sin embargo, como dije anteriormente, hay ciertas manifestaciones clínicas que son más difíciles de tratar y para ello se tienen tratamiento alternativo si es que el paciente desea. Por ejemplo, en el eritema fijo y telangiectasia tenemos electrocirugía, láser, luz pulsada. Para las FIMAS tenemos las mismas opciones y radiofrecuencia. Y para la rosácea ocular, que es un manejo más de oftalmólogo, de todas formas lo deja acá, son tetraciclino derivados, lágrimas artificiales, ASEO. Y aquí un resumen para diferenciar acné versus rosácea, que está súper bueno, pero ya hablamos de esto anteriormente. Y ahora las preguntas. 1. La medida más importante para evitar la progresión de la rosácea es A. Evitar la exposición a la luz solar. B. Evitar los condimentos y el alcohol. C. El tratamiento con antibióticos. D. El tratamiento con inmunomoduladores. E. Abandonar el hábito tabáquico. Ya, primero, el hábito tabáquico no está como comprobado que sea un factor gatillante aún. Tratamiento con inmunomoduladores no está dentro del tratamiento de la rosácea. También está el tratamiento con antibióticos, evitar los condimentos y el alcohol y evitar la exposición a la luz solar, que varios estudios han arrojado que efectivamente la exposición a la luz solar. Entonces con eso nos quedamos como correcta. 2. Un paciente de 50 años presenta desde hace varios meses eritema facial, asociado a pápulas y pústulas que comprometen las mejillas y la nariz, sin identificarse otro tipo de lesiones. Al examen, además, se aprecia eritema y fina descamación de los párpados superiores. El diagnóstico más probable es
Si nos dice que tiene 50 años y desde hace varios meses presenta eritema facial, o sea, es un eritema facial persistente que está asociado a pápula y pústulas, nos hablaría específicamente de una rosácea pápulo-pustular, hasta ahí. Y además dice, sin identificar otro tipo de lesiones, o sea, eso se traduce en que no hay comedones, por ello descartamos el acné. Al examen además se aprecia eritema y fina descamación de los párpados superiores, que nos indicaría una patología ocular. Por ello es que es rosácea y si queremos especificar es una rosácea ocular. 3. Un paciente de 20 años presenta lesiones papulares y pustulares en la cara, pecho y espalda, asociadas a las siguientes lesiones de la imagen. El diagnóstico más probable es, tenemos que tiene pápulas, tiene pústulas, es joven, la ubicación cara, pecho y espalda nos habla más de acné, y como tiene justamente también comedones, que es lo que nos quiere decir esta foto, es que nos quedamos con acné. Bueno, y esas son las fuentes que utilicé. Espero que les sirva de mucho esta presentación.